Esa clase vamos a hacer un ejemplo de aplicar el campo eléctrico, ¿no? A ver, vamos a compartir la pantalla. Pueden ver la pantalla, ¿no? Sí se ve, Inge. Bueno, sí, genial, sí se ve. A ver. Bien. Hemos deducido la ecuación del campo eléctrico para una carga puntual, para una distribución y una distribución continua, ¿no? El caso de una distribución discreta, hemos indicado que es lo mismo que el caso del cálculo de la fuerza eléctrica, ¿no? Entonces nos vamos a entrar en la aplicación o el cálculo del campo eléctrico para una distribución continua de carga. Para lo cual vamos a un resumen de la fórmula, ¿no? Hemos indicado que si tenemos una distribución continua de carga, que puede ser en una superficie, en un volumen o en una distribución lineal, en un alambre, ¿no? Entonces hay que tomar un diferencial, si es volumétrica, un diferencial de volumen, ¿no? Si es superficial, un diferencial de área, el cual va a contener un diferencial de carga. Entonces la fórmula dice que es igual a la constante por la integral en toda la región, o sea, la región en la cual está contenida la carga, ¿no? Respecto a la carga, la diferencia del vector posición, o sea, el punto donde quiero calcular, ahí apunta, menos R' apunta al diferencial de carga, ¿no? Ahí. La resta nos da este vector, R menos R', y el campo va a apuntar en esa dirección. Hacia afuera si la carga es positiva y hacia ella si la carga es negativa, ¿no? Es lo que tenemos. El diferencial de carga hemos indicado que se calcula este valor tomando en cuenta las densidades de carga. Puede ser densidad de carga volumétrica. En ese caso, la densidad es igual al diferencial de carga sobre el diferencial de volumen, ¿no? O sea, igual que la densidad en fluidos, que es igual a la densidad, es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, en vez de la masa, aquí trabajamos con la carga eléctrica, ¿no? Y a partir de aquí despejamos el diferencial de carga. El diferencial de volumen que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Y se tiene el diferencial de carga es igual a la densidad volumétrica, en este caso, por diferencial de volumen. La densidad, aquí por ejemplo dice, está en función de la posición R', ¿no? Este valor puede ser constante o puede ser variable, ¿no? Depender de R', ¿no? O sea, puede depender de la región en la cual está contenida la carga, de una de las dimensiones, puede depender del radio o de la longitud. Luego tenemos la densidad superficial cuando la carga está contenida en una superficie, ¿no? Es igual al diferencial de la carga respecto del área, y de ahí se despeja el diferencial de carga. Si la carga está sobre un alambre, tomamos el diferencial de carga lineal, ¿no? Es igual al diferencial de carga sobre el diferencial de longitud. Y a partir de ahí obtenemos igual, ¿no? Diferencial de carga igual a la densidad
de carga lineal por del, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo, el más, bueno, vamos a entrar con un alambre, ¿no? Así, ¿no? Alambre de longitud L, ahí está el alambre de longitud L. Es parte del origen y está sobre el eje Z, una longitud L, ¿no? Hasta ahí. Este es el alambre de longitud L. Si queremos ubicar su posición, sería parte de Z0 y va hasta Z igual a L. Es el alambre. Longitud total L, ¿no? También se denomina como línea de carga, ¿no? La densidad, o sea, la carga está distribuida en todo el alambre. Ahora vamos a ver. Si lo ampliamos. Ahí. Entonces, la carga está distribuida en todo el alambre desde Z0 hasta ZL, ¿no? Además, la densidad de carga lineal en este caso es una constante. La densidad de carga lineal es una constante, ¿no? Este valor. En este problema es constante. Quiere decir que la distribución es uniforme, o sea, está distribuida de forma uniforme, ¿no? En todo el alambre. Y vale lambda sub 0, ¿no? Es constante. Ahora, las unidades coulombios sobre metro, ¿no? Porque es la densidad de carga lineal. Según la fórmula hay que ubicar el vector R' y el diferencial de carga, ¿no? Para luego escribir cuánto valen los valores y luego reemplazar, ¿no? Nos pide calcular entonces, debido a este alambre de longitud L, cuánto vale el campo eléctrico a una distancia B perpendicular a ella, ¿no? O sea, sobre el eje en el punto P. ¿Cuánto vale, no? Entonces queremos calcular cuánto vale en el punto P el campo eléctrico, ¿no? Entonces a ese punto apunta el vector posición R, porque ahí nos piden calcular, ¿no? Es el vector R de color azul al punto P, donde quiero calcular el campo eléctrico, ¿no? Bueno, primero se ha colocado el sistema de referencia ahí, el X, Y, Z, y luego se toma sobre el alambre, sobre este alambre, hay que tomar un diferencial de longitud que va a contener un diferencial de carga, ¿no? Este diferencial de L se toma en cualquier punto sobre el alambre, ¿no? Bueno, pero no conviene tomar en los extremos, o sea, no es recomendable que coloquen, por ejemplo, ahí arriba, el extremo. Luego van a indicar que la distancia vale L, por ejemplo. O sea, tiene que ser en cualquier punto menos en los extremos, ¿no? O si toman el origen, van a decir que la distancia en la cual se encuentra vale 0. Entonces, tiene que estar en función de cierta distancia que va a variar Z, ¿no? Y luego puede ser que Z varíe en toda la región, o sea, desde 0 hasta L. Se coloca ahí en cualquier punto, pero menos en los extremos. Entonces, DL hemos colocado en este punto y la altura a la que se encuentra DL es Z, justamente, ¿no? A la altura Z. Y Z es variable. Es ahí a ese diferencial de carga apunta el vector R'. R' apunta al diferencial de carga, ¿no? Entonces, ubicando los vectores R y R', procedemos de la siguiente forma. Vamos a hacer. A ver aquí.
Entonces, primero escribimos el vector R. A ver, un momento. Ya. Escribimos el vector R. El vector R en su punta de 0 solo va en dirección del eje Y, ¿no? Además, podríamos haber trabajado en el plano YZ solamente, porque ninguno de los vectores apunta en el eje X. O si quieren trabajar en el espacio, igual, ¿no? Se va a anular. Entonces, el vector R tendría componente en el eje X0 en YB y 0 en Z, ¿no? Porque está sobre el eje Z, o si sobre el eje Y. Entonces, ahí tienen R es igual B en dirección del eje Y más 0 en Z y 0 en X. No está escrito porque ninguno está sobre el eje X, ¿no? R' solo apunta en el eje Z, entonces su componente en el eje Y0, su componente en el eje Z es la altura a la cual está el diferencial de carga, ¿no? Z. Entonces, por eso aquí no conviene colocar el diferencial de él en el origen. Dirían Z vale 0. ¿No? Y no van a poder integrar toda la región que está contenida en la carga. Entonces, a cierta altura hay que colocarlo. Z. Ese es el primer paso. Ahora, solo hay que... La fórmula dice hay que restar, ¿no? Hay que restar R menos R'. O si quieren, directamente los reemplazan a la fórmula y hacen la resta ahí, ¿no? O primero restamos, o sea que restamos R menos R'. Entonces, la resta o suma de vectores se hace por componentes. Entonces, los componentes en el eje Y. B menos 0, a ver. 0 menos Z, B menos Z. Ahí tiene la resta. Ya tengo la resta para reemplazar a la fórmula. Me falta calcular el módulo y elevarlo al cubo, ¿no? El módulo, aplicando el teorema de Pitágoras, cada componente al cuadrado. Cada componente al cuadrado, ¿no? Entonces, componente B al cuadrado menos Z al cuadrado. Entonces, el menos se va porque está al cuadrado, ¿no? Positivo, menos que menos da más. Al cuadrado. Y raíz sería, ¿no? Pero la raíz puedo escribir como un medio. Como medio. Entonces, ahí aprovechamos de elevar al cubo. Al cubo y al cubo. Ya tengo la resta y el módulo al cubo. Falta calcular el diferencial de carga. El diferencial de carga solo a partir de la densidad de esto, ¿no? A partir de la densidad de carga lineal, que es la última ecuación, despejamos el diferencial de carga, ¿no? O esto pueden aplicar directamente. Entonces ahí tenemos densidad de carga lineal es igual al diferencial de carga sobre longitud de L, despejando, dL pasa a multiplicar, entonces, lambda dL. Reemplazamos la densidad en este problema, vale lambda sub 0 y es constante, ¿no? El diferencial de longitud, como está sobre el eje Z, este dL, ¿no? Como está sobre el eje Z, vale dz. dL es igual a dz porque los diferenciales son distancias pequeñas y es dL está sobre el eje Z, entonces vale dL es igual a dz. Ahí tienen dL igual a dz. Si estuviera en x sería dx, pero si está sobre un plano, habría que calcularlo con componentes de x cuadrado más de y cuadrado raíz, más o menos.
los diferenciales de longitud. Ahora solo reemplazamos todos los valores que hemos hallado a la fórmula del campo eléctrico para una distribución continua. Lo hemos reemplazado aquí. Reemplazando campo eléctrico igual a la integral diferencial de cargas lambda sub 0 de z, la resta de vectores, que es este valor, lo reemplazamos, el módulo al cubo, que es este valor, solamente se ha reemplazado. A ver, un momento. Ahora, el valor de la integral, la integral nos dice desde... O sea, la integral hay que hacerlo en toda la región, o sea, en la región que está contenida la carga, está en toda la región. Es la integral como es respecto al diferencial de z. Es la carga está contenida desde el origen hasta, en todo este punto, ¿no? Va variando con z hasta el otro extremo, que es donde vale z, L. Es por eso la integral de 0 a L. De 0 a L. Si el alambre tendería a infinito, entonces de 0 a infinito. Si fuera un alambre infinito, de menos infinito, z, de menos infinito a infinito. Aquí puede variar los límites, ¿no? Depende del alambre. El siguiente paso, después de, bueno, hasta aquí solamente hemos ubicado el vector de exposición, hemos hecho la resta, calculado los módulos y reemplazado los límites de la integración, ¿no? El siguiente paso es integrar, ¿no? Hay que integrar. Aquí pueden fijarse que la integral respecto a z, entonces aquí, por ejemplo, b constante sería, ¿no? Es el término en dirección del eje z, influye en la integral, que es un z, ¿no? Aquí abajo igual tenemos un z cuadrado. Hay que integrar entonces. La densidad de carga lineal es constante, sale fuera de la integral. Vamos a sacarlo, porque no influye, ¿no? Una variable puede ser que la integral o que la densidad sea variable. Que valga, por ejemplo, lambda sub 0 por lambda sub 0 z al cuadrado o algo así. Entonces hay que reemplazar y va a influir en la integral, ¿no? Ahora vamos a ver los problemas propuestos, creo que algo así. Campo eléctrico. Pues son puntuales. Aquí, por ejemplo, ¿no? Este problema. El problema 5, por ejemplo, es. Ese problema 4 es ese. Nos da un alambre, está sobre el eje X. ¿No? Es un alambre sobre el eje X. El eje X, bueno, como está solo el eje X, este alambre de longitud L igual, ubicado, no está en el origen, no parte del origen, parte de una distancia D. Está sobre el eje X y su densidad es igual a lambda sub 0 por X menos D sobre D, ¿no? Cuando X igual a D, aquí, ¿no? O sea, D menos D es 0, o sea, 0. Cuando X igual a D más L, aquí, sería, bueno, hay que calcular, ¿no? También hay que encontrar D más L menos D. En este caso, la densidad de carga lineal es variable, depende de X, ¿no? O sea, quiere decir que en este punto va cambiando. En un extremo, cuando X vale D, vale 0, ¿no? X vale D, se anula, pero luego va subiendo, ¿no?
y tiene otro valor. En este caso se reemplaza y el diferencial de longitud va a ser igual a dx porque está sobre el eje x, ¿no? Ahí se toma un dl igual a dx, ahí apuntado, ¿no? Bueno, en este caso pide calcular el campo en el origen, ¿no? Para 4. Allá el campo en el origen, ¿no? Es el 4. Así puede variar, ¿no? Entonces hay que fijarse. Otro es constante, o nos dan valor lambda constante, sí. Aquí la densidad es constante. A ver, otro pues. Ya es otro. Bueno, en el caso de superficiales también pueden ser variables, ¿sí? Cuando, por ejemplo, este es variable, la densidad superficial, pero es variable en función del ángulo, ¿no? Entonces van a influir, lo que va a hacer es solamente, va a hacer que la integral se complique o sea más fácil, ¿no? Al final, como hay que integrar, ahí va a influir. Este otro igual. Esta densidad igual es volumétrica, es variable, ¿no? Depende de z. Es un cilindro, depende de la altura, ¿no? Va variando. Es igual, una parte es constante y otra variable. Entonces lo que hace es que la integral lo que va a hacer es que dependiendo del valor de la densidad, esta integral se va a hacer más fácil o más complicada, ¿no? Ahí va a ser. Las integrales pueden aplicar un manual de fórmulas. No estamos en cálculo, aunque saben ya, a ver, aquí no hay. No sé si está aquí. Aquí no hay respuestas. Ya no hay. Pueden aplicar un manual de fórmulas, ¿no? Bueno, aquí en ese libro debe tener. O sea, vamos a aplicar ciertas fórmulas. A ver, aquí. No sé si está. Vamos a ver. Entonces, para integrar, el primer paso es la integral que tenemos. El primer paso es separar en dos, ¿no? Porque tenemos dos componentes, una en el eje Y y otro en Z. Solamente separo, ¿no? Como está multiplicado por J y el otro por K, lo separo y además a cada uno divido entre este término. Ahí. B sobre este valor elevado a 3 medios. Pero B es constante, ¿no? Entonces sale fuera de la integral. Entonces queda dz. Y además lambda sub 0 es constante, ha salido fuera de la integral, ¿no? O sea, para todos. Para fuera. Este es el primer término a integrar menos z. Z no es constante, hay que integrar. Entonces z de z sobre todo este valor, ¿no? Y hay que integrar. Aparecen dos integrales de esta forma, ¿no? Aquí he copiado las fórmulas. A ver, es un manual que tengo, pero vamos a colocarlo. Pero no, voy a añadirle ese manual, un manual de fórmulas, o sea, las que más aplicamos, ¿no? A los de física no les digo. Ya voy a compartirles este. Es un resumen de las fórmulas que más aplicamos en la materia, ¿no? Ya vamos a compartirles esto. Bueno, aquí están las fórmulas de las que más aplicamos, ¿no? O sea, manual de derivadas de integrales, hay libros enteros, ¿no? Como el de Xiaomi, que ahí pueden encontrar todos los tipos de integrales. Pero aquí he colocado las que más
pueden aparecer en los problemas de esta materia, ¿no? Es justamente aquí está las dos que aparecen son de esta forma. La 19 y la 20, ¿no? Esos dos tipos de integrales aparecen en este problema. He copiado. Entonces este enlace los voy a copiar. Los voy a compartir en la página. Ahí es la 19 y la 20, ¿no? Es como, se puede aplicar un manual de fórmulas, ¿no? Colocan ahí la fórmula que están aplicando y solo comparan, ¿no? Entonces, esto es la constante cuadrado más z cuadrado. Es la constante a y la variable x, ¿no? A 3 medios. La otra es de este tipo. Z por dz. Entonces, aquí sería x de x. La constante al cuadrado, x al cuadrado, ¿no? B cuadrado, la constante a 3 medios. Son las dos integrales que hay que aplicar. La primera dice que es igual, dependiendo del signo, aquí puede ser más o menos. En nuestro caso es como más. Entonces va a ser más aquí, 1 sobre la constante al cuadrado. Entonces la constante es b, entonces 1 sobre la constante al cuadrado, entonces b cuadrado, ¿no? Esta b aparece de aquí, de lo que ha salido fuera. Es 1 sobre b cuadrado. Luego dice la variable x sobre raíz de ese término, ¿no? Si en este caso para nosotros es z, es respecto a z, entonces z sobre raíz de todo este valor. Solamente está aplicando, tomando en cuenta que en las fórmulas está con x y en nuestro caso es z. En la fórmula está la constante a, en nuestro caso es la constante b, ¿no? Solo eso hay que tomar en cuenta. De la misma forma, para esta integral, la 20, es menos 1 sobre raíz 2. Pero aquí había ya un menos, ¿no? De la resta, entonces con el menos se hace más. Más 1 sobre raíz, ¿no? Hemos integrado aplicando un manual de fórmulas. Ahora, si quieren, les gusta cálculo 1, entonces lo integran, ¿no? Hacen a un ladito cada integral y todas, ¿no? Con cambio de variable, no sé. Hay varios métodos para integrar. Después de integrar, hay que reemplazar los límites de integración, ¿no? La integral desde z es una integral definida de z0 hasta zl. Entonces, esto hay que reemplazar. De z0 hasta zl, ¿no? Donde aparece z, aquí aparece un z, aquí está z cuadrado, aquí está z cuadrado. No hay que reemplazar. Primero reemplazamos zl igual a l. Aquí l queda. Pero antes anula el valor de b. Porque aquí tiene b cuadrado, aquí b se va. Queda 1 sobre b. Reemplazando el primer límite para el primer término, quedaría l solamente, ¿no? L y l cuadrado. Restando tengo que reemplazar el z igual a 0. Pero al restar z a 0, todo se hace 0, ¿no? Entonces no aparece. Menos 0 sería. Todo multiplicado por j, ¿no? Para el segundo término, o para el componente en z, ¿no? Reemplazamos z igual a l. Aquí aparece 1 sobre la raíz l cuadrado. Menos el límite inferior, es 1 sobre, ahora z vale 0. Al ser z 0, solo queda raíz de b al cuadrado, ¿no? Raíz de b cuadrado. Entonces ya estaría casi resuelto, ¿no? Solo hay que tratar de factorizarlo, ¿no? O simplificar algunos términos. Bueno, si se puede, ¿no?
En este caso, lo único que se puede es anular la raíz con el cuadrado de b. Entonces va y queda 1 sobre b. 1 sobre b. El resto se mantiene, ¿no? No se puede hacer más. Ya. Este es el resultado del campo eléctrico para un alambre de longitud L. Si nos fijamos, tiene una componente en el eje, bueno, tiene en los dos ejes, ¿no? En Y y en Z. El campo eléctrico está componente en Y, una distancia, y en Z. Y en Z tiene que ser negativo, vamos a ver si es negativo. Este término va a ser negativo, porque 1 sobre b es mayor que 1 sobre raíz, ¿no? Porque aquí hay que va a cuadrar, sumar y luego sacar raíz todavía. Entonces este valor va a ser menor a este, ¿no? 1 sobre b. Entonces este valor es negativo. Es por eso tiene que apuntar hacia abajo. O a partir del gráfico, que como la carga es positiva, o sea, aquí está lambda sub positivo, entonces en este punto, en un extremo apuntaría el campo ahí, ¿no? En el eje Y. En otro extremo apuntaría el campo ahí abajo, ¿no? Entonces la suma de los diferentes campos apunta ahí, ¿no? Hacia abajo. Entonces el total está ahí, va a tener que ir abajo. No podría ir hacia arriba, ¿no? Ahora, si el campo fuera negativo, o la carga fuera negativa, entonces el campo hacia ella tiene que ir así. ¿Sí? Es el cálculo del campo eléctrico. Depende del valor de B, depende de la longitud, principalmente, ¿no? ¿Hay una pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? ¿Alguna pregunta del ejemplo? No, Inge. Ya. Vamos a continuar con 9 preguntas. Ahora, si les piden calcular de forma numérica, solo hay que empezar valores, ¿no? Se les puede dar valor de cuánto vale el valor B, cuánto vale la longitud, cuánto vale la DC, ¿no? Solo es reemplazar y calcular. El resultado es un vector, aquí pueden fijarse, tiene componente en Y y en Z. Si les piden módulo, aplican Pitágoras, ¿no? Cada componente al cuadrado y raíz. Ya. Podemos hacer lo siguiente. En este hemos indicado que el ejemplo anterior, si el alambre fuera de longitud, se dice semi infinita cuando tiende de 0 hasta infinito. Semi infinito, ¿no? Del origen hasta el infinito va semi infinito. Entonces, podemos repetir lo mismo, el mismo procedimiento, o sea, todo sería válido hasta la integral, hasta aquí sería válido. Y aquí tendríamos que cambiar la integral de 0 hasta infinito, ¿no? De 0 a infinito. De 0 a infinito, ¿no? Todo es lo mismo, todo vale, si no cambia nada. Si fuera un alambre de longitud infinita, de 0, entonces la integral sería, los límites serían de 0 a infinito y tendríamos que simplificar ahí. Es una opción. Este es el caso, ¿no? Es un alambre de longitud semi-infinita. El límite es de 0 a infinito. O sea, z ahora vale a más infinito, ¿no?
Entonces, la primera opción solamente es hacer de nuevo y luego cambiar los límites, ¿no? Otra opción es utilizar el resultado anterior. Este resultado anterior. Pero hay que tomar en cuenta, como L ahora es esta longitud, L tiende a infinito. Entonces van a aplicar esas aproximaciones en algunos problemas que cuando les dicen, cuando L es muy grande o tiende a infinito, entonces el término en el cual aparece aquí, ¿no? B cuadrado más L cuadrado, aquí igual. Como L es muy grande, y además está al cuadrado, entre el otro término se desprecia, B cuadrado, ¿no? Entre este término se puede escribir solamente como L cuadrado, es una aproximación. Es lo que hay que hacer. Es lo que se hace entonces. Ese valor se reemplaza en el resultado anterior, lo reemplazamos, en vez de B más L cuadrado, solo reemplazo L cuadrado. Es lo que se ha hecho aquí. Entonces igual, aquí solamente L cuadrado. En vez de B más L, L cuadrado, ¿no? Y luego simplificamos, ¿no? Bueno, aquí se van los L's. L se va. Y aquí queda, igual la raíz se va, pero aquí queda 1 sobre L. Pero L tiende a infinito, entonces, y sabemos que 1 sobre infinito es 0, ¿no? Por tanto, queda menos 1 sobre B. Aquí queda menos 1 sobre B, y aquí queda lo mismo, 1 sobre B, ¿no? Porque L con esto se va. El valor de B se puede sacar fuera del corchete, se lo fuera, se queda este valor. Este sería el resultado más corto para un alambre de longitud semi-infinita. O sea, que decir que la carga está definida ahí hasta el infinito, ¿no? Continúa. Tiene la misma dirección, venga hacia abajo, punto, ¿no? Ahí pueden fijarse, positivo en el eje Y, positivo y negativo en Y hacia abajo. Ese es el resultado. Entonces, la otra opción, de hecho, aquí repetir y cambiar el límite de integración, que sería de 0 a infinito. ¿No? Sale lo mismo. Después hacer las simplificaciones, ¿no? Ahora puede aprovechar otro resultado más. Igual que la distribución de cargas puntuales, cuando había dos cargas, para calcular la fuerza sobre una tercera, se calculaba de cada una de ellas, ¿no? Luego se sumaba. Entonces se puede hacer lo mismo, sumar aquí. Entonces vamos a tomar aquí este alambre de longitud semi-infinita, positivo hacia arriba, más z más infinito, ¿no? Y otro alambre hacia abajo, de longitud semi-infinita, pero hacia abajo, ¿no? De 0 a menos infinito. En otras palabras, es como colocar un espejo ahí al medio, ¿no? En el eje Y. Un espejo coloca y refleja, ¿no? Refleja. En su campo, el campo que está en la parte positiva apunta a esta dirección. Y debido al alambre que estaba hacia menos infinito, apunta hacia arriba. Va a haber dos campos. Luego sumamos, ¿no? Cada uno de cada uno y nos va a dar de un alambre de longitud infinita. Es lo que vamos a hacer. Ahí estamos, ¿no? Entonces, del primero tenemos este, ¿no? Este es el de longitud semi-infinita. Es del alambre que está en el eje Z positivo, hacia arriba, ¿no? Es solamente que hemos copiado esto. El primer plano del campo 1, estamos llamando, es la misma, de longitud semi-infinita. Ese campo 1 es dibujado con color negro, este es el campo 1, ¿no? De esta parte.
Entonces añadimos otro alambre hacia abajo de longitud semi-infinita, pero de 0 a menos infinito, ¿no? Hacia abajo. De z igual a menos infinito. Hacia abajo, ¿no? Bueno, está sobre el eje z también. Entonces, como hemos indicado que es como colocar un espejo, este campo se refleja al otro lado y apunta, debido a la carga que está en z negativo, va a apuntar hacia arriba. Pero va a ser igual a este, por simetría, ¿no? Porque igual es de z de 0 a infinito, el otro de z menos infinito. O como colocar un espejo y se refleja hacia arriba, ¿no? Pero cambiado el... Bueno, su componente en el eje X va a ser lo mismo. O mejor dicho, en el eje Y va a ser lo mismo. En Z va a ser cambiado. El primero era negativo y el otro es positivo. Entonces, justamente, es lo mismo que este. En eje Y es lo mismo, en Z es positivo, cambio, ¿no? Para que dé este campo. Ambos son iguales. Se coloca como más. O la otra opción es integrar, ¿no? O sea, si queremos verificar que siempre sale esto, otra opción es integrar aquí de z0 hasta z menos infinito, ¿no? Y van a sacar lo mismo. Pueden verificar, ¿no? O sea, la primera parte, todo está bien, no cambia nada, todo lo mismo. Aquí van a colocar de 0 a menos infinito. Y van a poder simplificar y llegar al mismo resultado. A este, ¿no? Al campo eléctrico 2. Como tenemos el campo debido a un alambre que está aquí, el primero, y otro debido a este alambre que está abajo, dos campos, ¿no? El campo eléctrico total solo tiene que ser la suma de los campos que hay, igual que las cargas puntuales, ¿no? Sería una carga fuente 1 aquí, la carga 1, su campo o su fuerza, ¿no? Otra carga 2 aquí, su fuerza o campo así. Bueno, calculamos fuerzas, ¿no? Y la fuerza total era la suma. En este caso, el campo total, la suma de los dos. Pero suma de vectores, ¿no? Suma vectorial. Entonces, solamente hay que sumarlos los dos, 1 y 2. Sumando, pueden ver cómo es lo mismo. Solo en dirección del eje Z se anulan, porque es menos, más, se anulan. Aquí el doble, ¿no? Doble de J. Este es el campo eléctrico de un alambre de longitud infinita, pero con densidad de carga uniforme, constante, ¿no? De densidad de carga lineal constante. A cierta distancia B del alambre, ¿no? El alambre a cierta distancia B. No, depende solamente de la distancia que calculamos. Distancia B, ¿no? Por 2J. Este resultado pueden utilizar en algunos problemas directamente. Cuando les digan un alambre de longitud infinita, pueden utilizar el resultado. Lo que tienen que fijarse es que la densidad sea constante y la distancia, ¿cuánto vale, no? B. B es la distancia del alambre perpendicular al punto B. Y apuntar en dirección Y. Entonces el resultado está en el eje Y, ahí. Ahí apunta, ¿no? No está graficado. Apunta en esa dirección. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. De los problemas propuestos,
Este problema, a ver, es el 5. Ahí está. Este problema, por ejemplo, aquí les dan varias cargas. Bueno, les dan varias cargas, ¿no? Esta carga es puntual, carga ACB. Y este es un alambre que está a vista de frente, ¿no? O, sí, de frente, y el alambre está ahí. Ese alambre es de longitud. Ahí. Alambre de largo. Cuando diga largo o muy largo o infinito es lo mismo, ¿no? Perpendicular al plano del triángulo. Entonces, cuando dice un alambre recto muy largo, se refiere a un alambre de longitud infinita. Entonces, aquí pueden utilizar el resultado directamente, ¿no? En su densidad constante, ¿no? Es constante, 8 por 10 menos 8. Constante. Entonces nos pide calcular el campo eléctrico en el punto P. Aquí. Entonces, como este alambre está ahí perpendicular al plano que forma el triángulo, la densidad, este valor habría que reemplazar, y la distancia al punto y al alambre es X. Entonces, X hay que reemplazarlo. En vez de la densidad lineal, entonces 8 por 10 menos 8, y la distancia, en vez de B, X. X. Porque es la distancia del alambre al punto, ¿no? X. Ahora, ¿dónde apunta? Entonces, eso es, pueden fijarse que el campo apunta perpendicular también, ¿no? Al alambre. Entonces, aquí está el campo. Entonces, el problema en este punto va a apuntar, como es positiva, el alambre está ahí. Entonces, como es positiva, en el punto P apunta hacia arriba, hacia arriba, ¿no? Apunta hacia arriba, perpendicular al alambre, ¿no? Ahí, hacia arriba, entonces. De esa forma se aplica, ¿no? Ya el resultado puede utilizar, ¿no? No hay que calcularlo, sino ya pueden utilizar ese resultado. Otra forma de resolver este problema era, bueno, en forma directa, integrando desde menos infinito hasta infinito, en el anterior ejemplo, ¿no? En el primero aquí. Entonces aquí podríamos hacer lo mismo, no cambia nada, solo en los límites va a cambiar. Podría integrar de menos infinito a infinito para z, entonces, y simplificar, y va a salir lo mismo. ¿No? Okay. Entonces, en este caso, hemos hecho sumando, ¿no? Dos campos, un campo 1, campo 2. En este problema igual se suma, ¿no? Debido al alambre hay un campo hacia arriba, en el punto, hacia arriba. Debido a las cargas, dependiendo de los signos, van a haber campos aquí igual. De atracción o de repulsión. O sea, hacia ella o hacia afuera. Depende del valor del campo. O de la carga, ¿no? Debido a la carga C es lo mismo. Eso hay que ver los datos. Ahí. Son positivos y B la desconocida. Ya. Esta es la forma de calcular para un alambre, ¿no? Pero pero también se puede calcular cuando el alambre tiene forma de un anillo, por ejemplo. O sea, los problemas son del tipo anillo. Por ejemplo, aquí, el alambre es igual, tiene densidad de carga lineal, pero tiene la forma de un anillo, ¿no? O puede ser un anillo. Aquí igual hay varios. Bueno, esta es superficial. Entonces vamos a resolver el caso de un anillo. Pero para resolver el caso del anillo, vamos a cambiar de coordenadas.
Vamos a cambiar de coordenadas. O sea, hemos trabajado hasta ahora, en este ejemplo, en coordenadas cartesianas, ¿no? O sea, con los x, y z, ¿no? Aquí. Hemos trabajado con x y z para ubicar posiciones. El vector posición con el componente x y z, ¿no? El diferencial dl lo mismo, como coincide con el eje z, es del dz, dl, ¿no? Pero en el caso del anillo, por ejemplo, el dl ya no va a ser no va a estar en ninguno de los x, va a estar ahí en un plano, ¿no? Por tanto, se complica un poco. Entonces conviene trabajar en coordenadas cilíndricas. Para el anillo, para el disco, para un cilindro, ¿no? Entonces, en coordenadas cilíndricas vamos a hacer un repaso. En coordenadas cilíndricas tenemos lo siguiente. Ahí tenemos un cilindro que está centrado, ¿no? O sea, el eje Z pasa por el eje del cilindro. Ahí. En coordenadas cartesianas, la posición de cualquier vector, el punto P se ubicaba con su componente en X, Y, Z, ¿no? En I, J, K. O sea, los vectores unitarios. Ahora, en coordenadas cilíndricas, cambiamos de coordenadas, trabajamos con vector R'. O sea, es la dirección radial, vector unitario radial. Bueno, se coloca R' para no confundirnos con el vector posición que es R, ¿no? O también se trabaja con ρ, pero ρ para nosotros es la densidad de carga volumétrica, entonces R' no es la dirección radial, ¿no? Es un vector unitario que apunta en dirección radial. Ahí. Del origen hacia afuera, ¿no? En el plano x radial, en ese punto. Un vector unitario angular, o sea, que apunta tangente a esa circunferencia, ¿no? Ahí. Angular. Ese ángulo se mide a partir del eje X, sentido. Y el vector unitario Z, ¿no? Entonces, en vez de trabajar con IJK, ahora trabajamos con los tres vectores unitarios en coordenadas cilíndricas, ¿no? Pero para ubicar la posición de un vector, o sea, la posición, el punto P con un vector R, en coordenadas cilíndricas es suficiente determinar con dos componentes. Partimos del origen, vamos en dirección radial, esa distancia R', ¿eso, no? R' en dirección radial. Y luego, estando en el plano X, ¿no? Y luego subimos la altura Z en dirección Z, ¿no? Más Z, UZ. Y se puede determinar el punto P, ¿no? Con dos componentes, radial y Z. Y ya está. Entonces, cualquier vector en coordenadas cilíndricas se escribe de esta forma. Claro, depende de R', el ángulo θ y Z, ¿no? Ahora, para transformar X, por ejemplo, ¿cuánto vale X? Entre X y Y. Bueno, aplicamos función seno y coseno con el ángulo θ, que parte del eje X, ¿no? Y es el valor. Para integrar los límites, en este caso, R' puede variar de 0 hasta infinito, ¿no? El ángulo varía de 0, puede variar de 0, pero a partir del eje X, de 0 hasta 2π, una vuelta, ¿no? Por ejemplo, si es un anillo completo, de 0 a 2π. Si es la mitad del anillo, de 0 a π, ¿no? Así. La cuarta parte de un anillo, de 0 a π medios. Entonces los límites nos va a determinar, ¿no? Se va a limitar ahí.
El valor de z, igual que en coordenadas cartesianas, de menos infinito hasta infinito puede variar. Entonces, por ejemplo, en el problema del anillo, vamos a trabajar, si este fuera el anillo, ahí no, es el anillo, nos puede pedir calcule el campo eléctrico debido a una distribución de carga lineal que tiene la forma de un anillo. Entonces hay que tomar un diferencial de carga, para lo cual tomamos un diferencial de longitud, ¿no? Ahí, en el anillo de L. Pero este diferencial de longitud en coordenadas cartesianas no está en dirección x y z, sino tiene componentes en x y y, en el plano x y y, entonces tendría que ser dl igual a dx cuadrado más dy cuadrado y raíz, ¿no? Ok, cada componente, esa es la longitud, lo cual complica la entera, ¿no? Pero en coordenadas cilíndricas, este diferencial de L solamente es igual a R', este radio, por diferencial del ángulo, ¿no? Diferencial del ángulo. Entonces aplicamos directamente este valor, ¿no? DL es igual R' para el anillo, ¿no? Va a depender los límites del ángulo solamente, el ángulo. Entonces vamos a ver cuando resolvamos el caso del anillo. Ahora, si fuera un disco, el disco, por ejemplo, con un radio R' es ahí mismo, ¿no? Pintamos toda una superficie, ¿eh? Entonces hay que calcular este dl multiplicado por un diferencial R', entonces dl' está aquí. Bueno, aquí se grafica una partecita dl, y dl es en la dirección radial, ¿no? Ese de color rojo es el diferencial de área, que se puede trabajar aquí abajo igual, ¿no? Es para un disco, diferencial de área, de color rojo. Entonces, dl por dl, ¿no? dl'. Pero dl es el del anillo, R' de diferencial de teta, entonces R' diferencial de teta, por dr', ¿no? Es para el disco. Entonces, cuando trabajamos problemas de disco, toma en cuenta, está en una de las tapas, ¿no? del disco. Puede ser la tapa inferior, superior o en cualquier punto, ¿no? Entonces, este valor hay que utilizar. Puede ser el caso de un cilindro hueco y la carga está distribuida en la superficie lateral ahí, ¿no? Y no en las tapas, sino aquí. Entonces, este diferencial de área hay que tomar no el de color rojo, sino el de color celeste. Entonces, hay que tomar dl por en dirección el eje y de z, ¿no? dl de z es fácil, ¿no? Esto. Entonces, reemplazando dl nos da R' diferencial del ángulo de z, ¿no? Es para un cilindro hueco. Problema con un cilindro hueco. Si les dice, se tiene una carga distribuida en un cilindro hueco, ¿no? De longitud de L, pues, eso hay que hacer. Ahora, si la carga está en todo el cilindro, volumétrica, ¿no? El volumen hay que calcular de este valor, ¿no? Entonces podemos calcular el volumen solamente el diferencial de área de color rojo por la altura de área por dl, ¿no? Entonces el volumen de área por, bueno, en dirección z, ¿no? Es así, de z. El volumen, ¿no? Y tenemos el volumen. Esas son las fórmulas de los diferenciales que necesitamos para reemplazar aquí, ¿no? Para el diferencial de volumen de un cilindro, hemos visto,
para el diferencial de área de un disco o del alambre hemos hecho, o el de un anillo, ¿no? Aquí, ahí se reemplaza. Entonces los problemas también tiene ahí. Ahí está el alambre. Es el de para un diferencial de área. Ahí está el diferencial de. Bueno, está en el plano axial, ¿no? Es una parte de un disco, ¿no? Entonces lo que va a limitar es cuando se integre, porque va a depender del ángulo y, a ver, vamos a ver. Es el caso del disco, ¿no? Entonces la integral depende de los límites del ángulo, diferencial de teta, y del diferencial del radio. Entre los límites de cuando va a pasar una integral respecto al ángulo y respecto a R', entonces aquí se limita, ¿no? El ángulo puede variar, entonces aquí, bueno, hay que ver desde el eje X, pero sería 60, ¿no? De 60 hasta aquí, hasta 120, ¿no? Entonces de 60 a 120 en dirección angular. En dirección radial, desde este punto que vale R1. En R' de R1 hasta el otro extremo, ahí está la carga, hasta R2. Entonces aquí es el límite. Si estuviera todo el anillo, entonces de 0 a 2 pi y de 0 a R, ¿no? Radio. Pero si está una parte, entonces ahí entran los límites de interacción. Aquí. De 0, bueno, si es un disco completo, de 0 a 2 pi y de 0 a R su radio, ¿no? Pero si es una parte, como en este caso, hay que limitar. O podría ser una corona, ¿no? Entonces hay que ver otros. A ver, los problemas. Ya. Bueno, ahí esa forma. Aquí para una circunferencia, un rectángulo. Ya. ¿Alguna pregunta de las coordenadas cilíndricas? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, para el disco era el área roja que ha marcado, ¿no ve? Sí, para el disco es el de color rojo, ¿no? Es que el disco, bueno, aquí esto podemos llevarlo abajo, ¿no? Solo para que se note el dibujo de ahí. Aquí igual lo pueden colocar. El DR apunta en dirección radial aquí, ¿no? Ahí tiene que ser. Solo para que se note, para que no se confunda con el DL, lo he colocado así. Pero es de color rojo, ¿no? Es DL por DR. Dirección radial, ¿no? Y el otro diferencial es que a veces se confunde, ¿no? Toman este de A cuando tienen que tomar el otro diferencial de A. Es el DAL. Lo he llamado DA, de lateral, ¿no? Una Lcita. DL por DZ. De color celeste, ¿no? Es para el cilindro hueco. Cuando integro en dirección del eje Z, ¿no? Y del ángulo. Pues, eso es. ¿Alguna pregunta? ¿Más preguntas? De todos, si no hay preguntas, vamos a seguir aquí. ¿Ya no hay preguntas? Disculpe, una consulta. ¿No tendría las respuestas de los problemas propuestos para que así al estar resolviendo nosotros podamos ver si estamos haciendo bien o no? Los impares tienen respuestas, ¿no? Los problemas propuestos impares tienen respuesta al final al final de la página, ¿no? O sea,
Los pares no tienen respuesta, ¿no? Los impares pueden resolver, pueden verificar, ¿no? Tienen sus respuestas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como no hay preguntas, nos vemos en la siguiente clase. La siguiente clase hacemos el caso del anillo, vamos a resolverlo. A ver cómo se hace. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Hasta luego, Inge, gracias. Pero dije.